La Congregación Religiosa de los Oblatos de la Virgen María fue fundada en 1816 por el padre Pío Bruno Lanteri. Esta es la historia de su vida. Bruno Lanteri nace el 12 de mayo de 1759 en la región de Piamonte, dentro de lo que hoy es Italia. Es hijo del doctor Pedro Lanteri, un médico muy reconocido que solía atender a sus pacientes aun cuando no pudieran pagarle. En 1763, el doctor pierde a su esposa y en su fe cristiana confía a su hijo al amor de la Virgen María. Le dice a Bruno: a partir de ahora, ella será tu madre. Con el paso del tiempo, Bruno crece y además de estudiar, acompaña a su padre a ver a los pacientes. En 1776, a los 17 años, se decide a seguir el camino de su hermano mayor e ingresar a un monasterio cartujo. La Orden de los Cartujos lleva una vida aislada y muy austera. Si bien esto es difícil para el doctor Lanteri, lo acepta como voluntad de Dios. Pero la vida del monasterio resulta difícil para Bruno, que no tiene la salud apropiada. Vuelve a la casa de su padre al poco tiempo de ingresar y se dedica al estudio. Un año después, Bruno termina sus estudios y vuelve a sentir el llamado de Dios. Pero esta vez envía una petición para ser sacerdote y es admitido por el obispo. En 1778, con 19 años, viaja a Turín para matricularse en la Real Universidad, entusiasmado por la carrera de teología que allí se da. Al llegar a la ciudad, queda muy sorprendido por la popularidad del jansenismo entre la comunidad religiosa. El jansenismo es un movimiento dentro de la Iglesia que insiste en la santidad de Dios, viéndolo como un juez severo. Tiene una moral muy exigente que desanima a los fieles y los aleja de la práctica. Esta situación le interesa al joven Bruno porque lo hace reflexionar. Si bien se identifica con la santidad de Dios y la necesidad de la moral, siente que Dios es un Padre misericordioso, no severo. Estudiando en la universidad, también participa de las asociaciones de sacerdotes y seminaristas. Es así que en 1779, un compañero lo presenta con el padre Nicolás Alberto de Bisbach, el sacerdote jesuita fundador de la asociación llamada La Amistad Cristiana. Bruno pasa a formar parte de ella y además acompaña al padre de Bisbach en sus recorridas por las calles para asistir a los mendigos. El padre se opone a los jansenistas, sostiene que la bondad de Dios es infinita. Por eso, la asociación reparte libros que dan a conocer su palabra y su misericordia, ayudando a devolver la confianza y la esperanza a los fieles. Su verdad debe llegar a los pobres, los enfermos, los presos. A comienzos de 1782, el padre de Bisbach le pide que lo acompañe a Viena, donde el emperador quiere gobernar sobre la Iglesia de Austria. Deberán ir a preparar la visita del Santo Padre, que intentará convencerlo de no intervenir en la Iglesia. La idea es animar a la comunidad católica a que demuestre su unión con el Papa. Una tarea difícil que requiere participar de los debates de Viena, donde hay opiniones muy fuertes. Parece que nadie quiere ceder, pero aún así, el trabajo no es en vano. Durante su visita a Viena, el Papa Pío VI tiene un gran recibimiento. A pesar de este éxito, la situación en Viena no cambia. El padre de Bisbach decide quedarse y envía a Bruno de vuelta para continuar transmitiendo la palabra de Dios. Bruno regresa convencido de que ese es su deber.
En sus notas personales de aquella época, escribe sus aspiraciones: ser humilde, agradable y paciente con las personas. Pedir siempre el amor y el Espíritu de Jesucristo. Hacer conocer y amar a la Virgen María en todo momento. Y aunque fallen mis propósitos, incluso 1000 veces, no me desanimaré, sino que diré humildemente: ahora comienzo. El 25 de mayo de 1782, Bruno Lanteri es ordenado sacerdote en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Turín. Permanece trabajando de lleno en la Asociación Amistad Cristiana, de la que llega a ser el primero a cargo. También se escribe a menudo con el padre de Wiesbach. 2 años después, en 1784, recibe la noticia de que su padre está muy enfermo y viaja rápidamente a verlo. Pasa 3 meses acompañándolo hasta su muerte en octubre de ese año. Luego vuelve a Turín para dedicarse a su ministerio como sacerdote. Recibe fieles en diferentes iglesias y hasta en su casa, escuchando sus confesiones y ofreciéndoles consejo. También dedica tiempo a la oración, visita y ayuda a pobres y enfermos. A mediados de 1789, estalla la revolución en Francia, que de a poco va extendiendo su poder. Al mando de su ejército, Napoleón Bonaparte conquista las regiones vecinas y luego Piamonte, declarándose emperador. Trae además un nuevo catecismo de principios antirromanos para enseñar en los seminarios. Es entonces que Bruno Lanteri decide resistir. Redacta folletos para repartir entre la comunidad. Escribe y edita diferentes libros para sostener la fe católica. También, como guía espiritual, organiza retiros en su casa de campo, al este de Turín. Junto al teólogo Luis Wala, consiguen la reapertura del santuario de San Ignacio para predicar allí los ejercicios espirituales. En 1809, cuando la bandera francesa reemplaza a la bandera papal en el castillo San Angelo, el Papa excomulga al emperador. En respuesta, Napoleón da la orden de apresar al Santo Padre. El sumo pontífice es llevado con sus sirvientes a una residencia vigilada, ya sin su poder territorial ni sus consejeros. Mientras tanto, comienzan a consagrarse obispos sin su aprobación. Todo esto indigna a los católicos del imperio, que comienzan a organizarse. El padre Lanteri ayuda también desde las asociaciones católicas, de manera de llevar donaciones e información a su santidad en secreto. Mientras el imperio busca debilitar esta organización, Bruno Lanteri envía a un hombre de su confianza para llevarle a Pío VI un documento que le permitirá justificar sus derechos. Unos días después, él se encuentra con el Santo Padre, que de inmediato comienza a contactar a sus cardenales y obispos más fieles. Cuando las copias de estas cartas llegan a la gente, Napoleón ordena al ministro de la Policía que desarme las organizaciones católicas. En 1811, el padre Lanteri es visitado por la policía, que no encuentra documentos comprometedores, pero le ordena quedarse en su casa de campo por estar relacionado. Allí Lanteri sigue estudiando y escribiendo, recibe visitantes que le piden consejo o le traen noticias. Napoleón cae en Rusia en 1813 y un año después, ya derrotado, es exiliado en la isla de Elba. El Papa vuelve a Roma, recibido por el entusiasmo de la multitud, mientras que el padre Lanteri y sus compañeros forman de nuevo las asociaciones católicas.
Las acciones de Bruno Lanteri inspiran a 3 sacerdotes de la ciudad de Carignano. Entre ellos, surge la idea de fundar una congregación. Acuerdan pedirle consejo a Lanteri y uno de ellos viaja a reunirse con él. Entonces le propone reunir los grupos a los que ambos pertenecen. El padre Lanteri acepta esta propuesta y asume la dirección de la obra. A fines de 1816, nacen los Oblatos de la Virgen María, que comienzan a predicar en la iglesia de Nuestra Señora de las Gracias. El padre Lanteri sabe que los sacerdotes más jóvenes están obligados a vivir en pensiones. Por eso, le propone al obispo abrir una casa de la congregación en el convento de San Francisco. Allí podrán alojarse y formar una comunidad. De esta casa saldrá más tarde el gran San Juan Bosco. La Congregación de los Oblatos de la Virgen María lleva su obra en la zona de Carignano, anunciando la misericordia de Dios y devolviendo la confianza a los fieles. Pero un cura de Carignano no está de acuerdo con lo que hacen, los llama poco rigurosos y dice que le roban los fieles. Mientras tanto, el obispo de Turín opina que despiertan demasiada oposición y les exige que se pongan exclusivamente al servicio de la diócesis. En esta situación, los oblatos deciden seguir con su obra, pero de una forma más discreta. Ya no como congregación. Volverán a trabajar desde las asociaciones católicas. Durante esos años, el padre Lanteri piensa sobre el futuro y la posibilidad de que el grupo se una a los jesuitas. En 1825, visita la casa del superior general en Roma para un retiro. Allí tiene la revelación de que la congregación debe renacer, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Monseñor Rey, el nuevo obispo de Pinerolo, oye de los oblatos, se entusiasma y los convoca a predicar una gran misión popular para principios de 1826. De esta manera, el grupo se forma otra vez y el padre Lanteri viaja a Roma. El 1 de septiembre de 1826, la Congregación de los Oblatos de la Virgen María es oficialmente reconocida por la Santa Sede. Para 1827, se instalan en Pinerolo, en el monasterio de Santa Clara. Desde entonces, extienden su obra a toda la región de Piamonte. A principios de 1830, el padre Bruno Lanteri deja de celebrar la misa porque debe guardar cama, aunque continúa involucrado en todo lo posible en la congregación. Por la mañana del 5 de agosto, después de sufrir complicaciones por la noche, pide que lean para él un pasaje del libro de Juan. Padre Santo, guarda en tu nombre a quienes me has confiado, para que sean uno como nosotros somos uno. Rodeado de sus compañeros les dice: ámense, ámense mucho unos a otros y permanezcan siempre unidos de corazón, aunque cueste. Hacia las 9 de la mañana, el padre Bruno Lanteri parte para tomar su lugar junto a Dios. El 23 de noviembre de 1965, el Papa Pablo VI reconoce las virtudes del padre Lanteri, declarándolo venerable, que es un paso importante para luego ser beatificado. El venerable Bruno Lanteri nos ha dejado un gran legado espiritual.